Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Hermanos, nosotros pertenecemos al sector 3 del Distrito Centro del Presbiterio de California. Y reciban un saludo a todos los siervos de Dios, a todos los hermanos que nos están viendo. Hermanos, el deseo de nuestro corazón es de que hoy la palabra de Dios toque tu corazón, toque tu vida. Y hoy vamos a estar viendo un valor más en la familia, que es la clemencia. Hermanos, pues como les estaba mencionando en un inicio, hoy vamos a estar viendo este tema tan precioso que habla acerca de los valores en el hogar, la clemencia. Y pensando en este tema, hermano, encontré este salmo tan precioso que es el Salmo 145, verso 8. Yo te voy a invitar para que si tú tienes una Biblia, lo puedas encontrar, por favor. Salmo 145, verso 8, que dice de la siguiente manera: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Te lo voy a leer una vez más. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando pensamos en la clemencia es imposible dejar de referirnos a nuestro Dios. Como cristianos, nosotros seguimos sus pisadas. Y toda la Biblia, hermano, está repleta de historias de la clemencia de nuestro Dios. Me causa mucho gozo que incluso personas como Moisés, o como Nehemías, o como Joel, o como David, el rey, ¿verdad? Y muchos más lograron reconocer que Dios es un Dios clemente, es un Dios lleno de misericordia. ¿Te acuerdas de Moisés cuando había subido al monte Sinaí y hizo el pacto renovado? Dice Éxodo 34, verso 6, te voy a invitar para que lo busques. Dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, clamó Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios que hemos conocido. Ese Dios que ha perdonado nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y ¿te acuerdas de Nehemías? Cuando él oró al Señor y que dijo: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Y en el verso 31 del capítulo 9, Nehemías decía: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese es nuestro Dios, hermano, un Dios clemente, un Dios perdonador. El profeta Joel en el capítulo 2, en el verso 13, decía: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y recordábamos estos versos del rey David en el Salmo 145. Y con los textos que hemos leído hasta ahora hemos podido ver que el Señor es perdonador, y con razón, con mucha razón el rey David decía: te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Nosotros bendecimos a Dios, hermano, porque Él ha sido clemente para con nosotros, para con nuestro hogar, nuestra familia. Así es de que, hermano, pudiéramos decir que la clemencia en Dios es la virtud por la cual el Señor se compadece con misericordia de sus criaturas. Y fíjese,
Está dispuesto el Señor a perdonar a los pecadores de una manera completa y soberana. Por eso el Señor decía: cuando Él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Ese es nuestro Dios, hermano. El Señor siempre se ha mostrado misericordioso para con nosotros. Ese es nuestro Señor Jesús, hermano. Así lo hemos leído por todo el Nuevo Testamento. Cuando le mostró misericordia a Bartimeo, por ejemplo. O cuando le mostró misericordia y clemencia al publicano Zaqueo. O a la mujer adúltera. O al ladrón de la cruz que estuvo junto de él. O al impetuoso Pedro. O al fariseo Saulo. Ese es el Señor Jesús mostrando misericordia. Cuando estaba buscando en el diccionario acerca de la clemencia, encontré en el internet que es la benevolencia o compasión con la que una persona juzga o castiga a otra. La compasión. Y hay palabras similares que estoy seguro que usted ha escuchado en su vida diaria, en su vida cotidiana. Por ejemplo, la benignidad, la misericordia, la piedad, la bondad, la blandura, la apacibilidad, la dulzura, la afabilidad, la mansedumbre. Qué bonito sería, hermano, que nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, manifestando todas estas virtudes, pudiéramos dirigirnos hacia nuestro cónyuge con blandura, no con dureza de palabras, sino con dulzura, con mansedumbre, hermano. Siendo apacibles, siendo benignos, no con gritos ni mucho menos, hermano, no aventando las ollas o los trastes, no, claro que no, sino con esa misericordia. Lo opuesto, hermano, a la clemencia, fíjese lo que dice el diccionario, es la inclemencia. Y buscando, hermano, la inclemencia, da ejemplos, por ejemplo, los tiempos donde hay truenos y relámpagos. Qué triste es cuando en los hogares pareciera que hubiera inclemencias del tiempo dentro de la casa. Truenos y relámpagos y gritos, crueldad. Otra palabra que me llamó la atención que es opuesto a la clemencia es el rigor, la intolerancia, el ser cruel, el ser déspota. Es triste, hermano. Tenemos que tomar en cuenta que dentro de los ministerios que el Señor nos ha dado, hay uno principal, hermano. Hay un ministerio principal. ¿Y sabes cuál es? Es tu casa, es tu hogar, es tu familia. Ese es el ministerio principal que tú tienes, hermano. No hay iglesias fuertes sin hogares fuertes, decía Paul Washer. Así es de que, hermano, a través de la palabra de Dios, que hoy podamos ser inspirados por su palabra. Porque, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir si en algo hemos fallado. Es útil la palabra de Dios para instruirnos en toda justicia. La Biblia, hermanos, nos enseña cómo debemos de conducirnos, para que de esa manera, hermano, nuestros hijos se conduzcan de una manera correcta. Que nosotros podamos atender, hermano, a la instrucción bíblica para entregarle a nuestros hijos un buen legado. Un buen legado con el cual ellos puedan desenvolverse en el futuro. Existen situaciones, hermano, que se tienen que romper, definitivamente. Porque hay patrones, hermano, que han venido surgiendo a través de los años. Y esos patrones se deben de romper. Un patrón es un modelo, es un tipo, es un estándar o es una guía, es un punto de referencia. Un patrón es una serie de sucesos recurrentes, constantes e identificables a partir de una enseñanza que se repite de una manera predecible. Hermano, hay ciertos patrones en el hogar que se están repitiendo y que deben de romperse. Por ejemplo, los gritos, los relámpagos, los truenos que decíamos hace rato, ¿verdad? La crueldad, la intolerancia. Son cosas, hermano, que deben de romperse. No deben de existir. Como padres de familia, quizá hemos arrastrado estos patrones a través de nuestros familiares.
los cuales, hermano, han repercutido en las relaciones afectivas de nuestra familia. Debemos cambiarlos. Debemos cambiar todo esto si queremos que nuestras generaciones tengan una mejor forma de vida familiar. Tenemos que limpiar, hermano, los escombros generacionales, todos esos malos hábitos, malas costumbres que están perjudicando a nuestro hogar. Desafortunadamente, te puedo comentar que vivimos o estamos acarreando una cultura latinoamericana. Y, hermano, en nuestra cultura desafortunadamente hay malos hábitos. El hablar violento, ¿verdad? Allá en nuestro querido México o en las culturas, hermanos, latinas, el hablar sin respeto, poner apodos, no permitir que los hijos se expresen, faltar, hermano, al respeto, que no hay demostraciones de amor, no hay frases de cariño, ya no existe el beso en la mejilla. Ya cuando el esposo o la esposa van a trabajar, ya no se dan ni un beso en su mejilla. Ya no existe el abrazo de los hijos y viceversa. Y es triste, hermano. Yo te quiero contar una historia que me pareció fascinante. La historia de Nabal y de Abigail. Y tú lo vas a poder encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, del 1 al 22. Y la historia de Nabal me llamó la atención, porque literalmente, hermano, en el hebreo, Nabal quiere decir caché. Y el significado en el hebreo caché quiere decir majadero, necio, severo, cruel, áspero. Y ya tan solo, hermano, el nombre de este varón nos dice cómo era y cómo se conducía en su hogar. No mostraba clemencia. Era majadero, era cruel. Algunos de los opuestos que vimos a la clemencia. Cuando usted tenga esta oportunidad de estudiar la historia de Nabal, vaya al primer libro de Samuel, en el capítulo 25. El verso 2 dice: y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, donde tenía su hacienda. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de muy hermosa apariencia. Pero el hombre era duro, insolente, de mala conducta, necio y con malas obras. Y era del linaje de Caleb. Fíjese, hermano. Ella era bella e inteligente, y él era un varón de mala conducta. Nabal, tristemente, representa a muchos hombres de hoy en día, hermano. Muchos varones que han sido creados en una cultura machista, en donde el hombre es un cruel, en donde el hombre es un intolerante, lo opuesto a lo clemente. Una cultura, hermano, donde celebran lo malo y menosprecian lo bueno. Es algo verdaderamente triste, hermano. Es algo de veras, hermano, que causa tristeza el ver cómo, hermano, aún desde pequeños, a los varones se les enseña a ser crueles, incluso con las mujeres. Y esa es la escuela de muchos hombres latinoamericanos que hemos crecido, hermano, en medio de un machismo cultural. Nabal era uno de estos hombres que celebraba cuando hacía cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice, hermano, que él celebraba cuando estaba haciendo cosas malas. Y así nace la terquedad. Así nace la necedad dentro de los hombres. Y qué difícil, hermana querida, es estar casada con un hombre así. Con un hombre que es necio. Con un hombre que es terco. Un hombre que es grosero. Y que encima de todo cree que esa es la manera correcta de vivir. Y así era Nabal. Así era Nabal con su esposa. La Biblia nos dice que como él tenía mucho dinero, pues era reconocido. No nos dice en realidad la Biblia cómo habrá sido su boda, ni el nombre de sus hijos.
Pero sin duda alguna Nabal era uno de esos hombres influyentes, muy ricos, que tenía mucho ganado, dice la Biblia, tenía muchas ovejas y tenía una hermosa hacienda. Yo me imagino el día de la fiesta, una fiesta quizá muy grande, donde todo el pueblo estaba invitado, mucha celebración, pero poco después empezó a enseñar su verdadera cara a su esposa Abigail. Su esposo era un hombre machista, era un hombre terco, era un necio, y quizá como muchos varones latinos. Ese hombre sí era un proveedor, porque hermano, déjeme decirle que los hombres hispanos somos trabajadores, somos buenos proveedores, pero muchas veces dentro de nuestro corazón existe el creerlo, saberlo todo. Alguien que no pide opiniones a su esposa, alguien que no valora la opinión de su esposa, la inteligencia, alguien que no valora la inteligencia de sus hijos. Y es lamentable cuando el varón no reconoce a la mujer. Es lamentable cuando el varón no reconoce, hermano, que tiene una ayuda idónea, que su esposa es parte del equipo, que la necesitamos, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa, gracias a sus consejos, me ha salvado de cometer muchos errores. Gracias a su inteligencia, gracias a la sabiduría de mi esposa, ella ha aportado cosas muy buenas que yo jamás me hubiera imaginado. Nabal era un buen proveedor, pero era un necio. ¿Y cuántas veces en la consejería el varón no dice, pero es que yo le doy todo, no le hace falta nada? Pero no se da cuenta que sus hijos y su esposa necesitan amor. Lo que necesita en su hogar es cariño, es abrazo, es una vida espiritual, una vida de Dios en el hogar. Lo que necesita en el hogar es clemencia. La palabra de Dios nos dice que Nabal era un borracho. Y es triste cuando permitimos que haya este tipo de cosas en el hogar. Precisamente en el texto de primer libro de Samuel, en el capítulo 25, nos dice que acababa de morir un profeta muy querido, muy amado, muy reconocido, el profeta Samuel. Y todo el pueblo estaba de luto, todo el pueblo estaba triste, nadie trasquilaba sus ovejas, aunque era tiempo de trasquilar las ovejas, nadie estaba trasquilando las ovejas. Pero ¿sabe qué? En la casa de ese hombre terco, ese hombre Nabal estaba trasquilando sus ovejas y estaba preparando un banquete. Y tristemente el fin de ese varón fue la muerte. ¿Por qué? Porque era un varón necio. El Salmo 92, verso 6 dice, el hombre necio no sabe nada y el insensato no entiende. Es necesario, hermano querido, echar un vistazo a nuestras relaciones y al trato con nuestra esposa y con los hijos. Si nos tienen confianza, si no nos tienen miedo, porque si existe ese tipo de cosas, tenemos que tener cuidado. ¿Hace cuánto, hermano, usted no ha tenido una charla edificante en su hogar? Una charla, una plática en tiempo de calidad, hermano. Si hay síntomas como los de Nabal, debemos de cambiar actitudes. Colosenses capítulo 3, verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermano, necesitamos mejorar. Necesitamos reconocer nuestros errores. Si es que en la crianza de nuestros hijos hemos cometido errores, necesitamos, hermano, en lugar de derrumbar, necesitamos edificar. Se necesita hacer un alto y cambiar esos patrones y volvernos, hermano, al modelo bíblico. Practicar la clemencia. Fíjese cómo dice Isaías capítulo 61, verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermano, el Señor es fiel para restaurar nuestros hogares. Necesitamos la clemencia
hermano, dentro de nuestro hogar. Este valor tan indispensable dentro de nuestra casa. Necesitamos ser verdaderos padres, hermano, que enseñen valores bíblicos dentro del hogar. Y eso me hizo recordar, hermano, que así como existieron varones como Nabal en la Biblia, también existió un padre amoroso, clemente, misericordioso. Y usted sabe a quién me estoy refiriendo. Al padre del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, hermano, usted va a poder encontrar a este hombre lleno de amor, lleno de clemencia. Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, si usted lo quiere estudiar cuando tenga tiempo, va a ver cómo este hombre, este padre de familia mostró amor, mostró clemencia, mostró restauración en su casa, mostró comunión, cuidado permanente. Había un lenguaje que edificaba dentro de su casa. ¿Sabes? En ocasiones como predicadores solo nos hemos enfocado en resaltar la vida del hijo pródigo y cómo fue su arrepentimiento. Y pasamos por alto el carácter del padre del hijo pródigo. Y cuando vemos cuál era el carácter de este padre, de este muchacho, nos damos cuenta que él es un reflejo del carácter de nuestro Padre Celestial. Lento para la ira, grande en misericordia. Tú sabes la historia del hijo pródigo, o del padre, ¿verdad? Este muchacho había recibido toda su herencia. Y salió y malgastó toda la herencia en parrandas, en fiestas, en placeres. Y después de que él había perdido hasta lo último, se encontraba en un corral de puercos. Sé que todos los padres siempre van a querer estar orgullosos de que sus hijos aspiren a hacer cosas grandiosas en sus vidas. Y se van a expresar de una manera estupenda cuando digan: mi hijo es un doctor, mi hijo es un abogado, mi hijo es un arquitecto. Pero yo creo que ningún padre le va a dar gusto decir: mi hijo es el que cuida a los cerdos. Pero esa era la realidad de este muchacho, del hijo pródigo. Llegó el día en donde este joven tenía tanta hambre, su estómago estaba tan vacío que de repente el olor a comida de los puercos le pareció tan sabrosa que yo creo que él dijo: huele a carne asada. Y él, en medio de ese lugar tan sucio, yo me imagino que sacó una servilleta, sacó un tenedor de su bolsa, agarró el salero y ahí mismo en el corral de los cerdos se empezó a preparar para comer la comida de los puercos. Cuando de repente él se acordó y dijo: ¿qué estoy haciendo? Se acuerda en ese mismo instante y dice: ¿quién soy yo? Yo soy el hijo de un padre misericordioso. Yo soy el hijo de un padre bueno. Yo soy el hijo de un padre clemente, un padre comprensivo, un padre compasivo, un padre que me puede restaurar, un padre que tiene comunión con mi familia, un padre que tenía comunión con mi madre, un padre que tenía comunión con mi hermano, un padre que nos cuidaba, un padre que su lenguaje era un lenguaje de amor, un padre lleno de gracia. Y él dice: yo sé que si regreso y le pido perdón y apelo a la clemencia de mi papá, él me va a recibir. Yo puedo regresar y pedirle que me haga como uno de sus siervos, el siervo más mínimo, porque yo creo que come mejor un siervo en la casa de mi padre que yo en esta situación a punto de comer la comida de los puercos. Y entonces, ¿sabe qué, hermano? Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, verso 18, que este joven dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, dice la Biblia, vino a su padre. Y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano
y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un Padre sin duda clemente. Así es nuestro Padre Celestial, hermano. Así espera el Señor que seamos nosotros. A pesar de las circunstancias, los padres deben de mantener un puente de amor, un puente de clemencia, un puente de comprensión, un puente, hermano, de restauración y de comunión con los hijos. Quitemos ese orgullo, quitemos ese egoísmo dentro de nosotros y dejemos, hermano, que la enseñanza bíblica y el amor a nuestros hijos y a nuestra esposa prevalezca. Querido varón, quite toda amargura de su corazón. Querida hermana, quite todo orgullo de su corazón. Dios, hermano, ha sabido cuidar de nosotros y ha sido clemente para con nosotros. Y el Señor nos ha mostrado, hermanos, su cuidado permanente. ¿Qué no nos dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, necesitamos mostrar clemencia en nuestra casa. Necesitamos, hermano, mostrar esa clemencia. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos, en una manera práctica, mostrar esa clemencia en nuestra casa. ¿Sabe cómo? Ofreciéndole total atención a su esposa cuando le esté hablando. Total atención a tus hijos cuando necesitan algo. Expresarle tu gratitud a tu esposa. Hermana, expresarle tu gratitud a tu esposo. Expresarle su gratitud a sus hijos. ¿Por qué no? Tome un momento en el día para mandarle, hermano, un texto a su esposa. Hermana, tome un momento para mandarle un texto a su marido. Tomen un momento para mandarle un texto a sus hijos. Cuando, hermano, usted salga a comer con ellos, si por alguna razón los lleva a un restaurante, no olvide, hermano, sacar el celular para tomarse una foto con su familia. Esas fotos, hermano, familiares crean lazos hermosos. No saque su celular, hermano, para estar texteando y para estar viendo a lo mejor qué hay en el Facebook o qué hay en las redes sociales, y de repente ya se desconectó y de nada sirvió que haya salido a comer con su familia. Desconéctese un poco de la tecnología y aproveche, hermano, el tiempo, ese tiempo de calidad. Bríndeles una sonrisa siempre que usted pueda. Practique la clemencia. Practique la paciencia, hermano. Qué hermoso es cuando vemos, como decía Josué, en el capítulo 24, en el verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa daremos testimonio al mundo entero de que hay clemencia y misericordia dentro de nuestras puertas. Hermano, abrace, bese a sus hijos, hábleles, comprenda, oriente, motive, aconseje, guíe en el amor de Dios. Hermano varón, guíe en el amor de Dios a su esposa, a su familia, a sus hijos. Urgen padres, hermano, llenos de Dios, llenos de esa clemencia que Dios nos ha dado. Se necesitan padres, hermano, para esta generación. Quisiera terminar con este pasaje en la Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La clemencia, hermano. La clemencia como una virtud dentro de tu casa.